Paz y bendiciones. Pues estamos listos, hermanos. La Biblia en 3 idiomas. Hoy es la escuela sabática. La Biblia en 3 idiomas. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Reto, es la trivia de hoy. Ponga usted en qué idioma se escribió la Biblia. Ya lo leyó aquí en el pizarrón, ¿verdad? Ya lo leyó aquí. Sí, se escribió en hebreo, en griego y en arameo. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con algunas partes en arameo. Y prácticamente la totalidad del Nuevo Testamento se escribió en griego, con algunas palabras o frases que Jesús expresó en, gracias hermana Claudia, pasa voz y bienvenida, con algunas frases que expresó, sobre todo Jesús expresó en arameo. Pero de ahí afuera, la mayor parte se escribió en griego. Esto no quiere decir que no hayan hablado en hebreo. Yo me imagino que sí, pero se escribió en griego. Los escritores escribieron en griego. Así es. Entonces el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego con algunas palabras. Algunas palabras en hebreo, en arameo son talitakumi, efata, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y si ustedes tienen por ahí alguna otra, pásenla, por favor, para que podamos compartirla aquí. El Nuevo Testamento sí, así es, griego y en arameo, algunas partes o muy pocas partes en arameo. Bien, hermanos, pues aquí estamos nosotros ya viendo esto y los 3 idiomas que se escribieron fueron estos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia en 3 idiomas, entonces la Biblia, hermanos, tiene que ser una palabra que se tiene que traducir. Tiene que traducirse y tiene que tenerse mucho. Fíjense que el texto dice que 2 Timoteo 2:15, ¿se acuerdan de ese texto famoso? Pero procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Estudiar la Biblia, hermanos, es muy importante para nosotros y sobre todo ver que esta Biblia tiene idiomas originales. El énfasis de la lección es eso, ver la Biblia en idiomas originales. Ahora, la lección dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Hechos 21:37. Estas palabras las registra Lucas en Hechos, las registra en griego. Pero entonces quiere decir que ellos estaban hablando en otro idioma. Pero él las registra en griego, todo. Ahora, el objetivo de hoy es apreciar los idiomas originales de la Biblia para acercarnos a su mensaje con mayor precisión y profundidad, reconociendo los desafíos y las ventajas inherentes a la traducción de los idiomas originales antiguos para la interpretación. Ese es el objetivo. Ahora, hermanos, otra trivia es usted que me diga qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Así divídalo usted ahí en los mensajes, lo voy a leer. Ustedes ya deben de saber hacerlo, porque ya son ustedes unos profesionales de la escuela sabática. Me imagino que las escuelas sabáticas con ustedes se han de poner muy bien los sábados allá. Un día me gustaría escucharlos allá. Transmitan o algo, porque la verdad se ven que están interesados en esto. Bien, entonces, hermanos, esta Biblia requiere ser entendida, comprendida en sus aspectos, y como base tenemos los lenguajes. Hay que conocer los lenguajes. Tal vez usted diga, yo no voy a aprender hebreo ni griego, no, pero hay que conocer, por lo menos tener ayudas que nos puedan iluminar sobre los idiomas originales en los que la Biblia se escribió. Miren, nuestra Biblia, la Biblia, perdón, hermanos, discúlpeme, nuestra Biblia, la versión Reina Valera, nuestra Biblia no es el texto original, hermanos, ni soñando. Esta Biblia no es el texto original. Esta Biblia es la traducción de algunos originales o de algunos textos muy, muy antiguos. Los originales textos de la Biblia no hay. Hay copias muy antiguas, muy, muy antiguas. Y algunas Biblias incluso tienen las copias más antiguas. Hermana Ruth Torres, pasa voz, hermana, Dios le bendiga. Algunas Biblias han logrado captar los textos más antiguos que han podido tener ellos, los más antiguos, ¿sí? Hay Biblias realmente que lograron rescatar esos textos más antiguos, pero los originales ya no hay, se acabaron, se extinguieron, ya no están, desaparecieron. Por lo tanto, nosotros tenemos la Biblia que tenemos, lo dice aquí, dice que algunas Biblias lo dicen, esta no lo dice, pero dice que están traducidas de los
de los antiguos escritos, bueno, de las copias más antiguas que hay. Por lo tanto, hermanos, si tenemos nosotros, Pablo, hermano, que el Señor le bendiga, sí, Dios le bendiga, gracias, Celi, Pablo. Hermano, entonces estos textos que tenemos aquí, pues son los más antiguos que tenemos y son los más apegados. Entonces nosotros tenemos que hacer tres cosas importantes aquí. Primero, tenemos que reconocer la naturaleza de una traducción. Y esto, hermanos, esto es la entrada apenas. Espérense, porque viene lo bueno, hermanos. Sí, entonces nuestras palabras y las expresiones que nosotros tenemos, a veces, hermanos, no se aproximan. Quieren aproximarse a lo más posible, pero a veces no lo logran a las ideas originales en que se escribieron, o en las ocasiones que se escribieron. Entonces tal vez no exista una equivalencia exacta de esa palabra, exacta, ¿no? Pero se traduce. Miren, por ejemplo, la palabra para que se utiliza cuando exactamente la Biblia del oso, hermana Ruth, sí. Gracias. La Isla del Oso tiene muchos. Que de ahí se tradujo, de ahí es inicia las versiones castellanas. Pero bueno, sí podría ser. Un día vamos a hablar sobre el canon y las traducciones. Bueno, es sí, extensísimo. Vámonos a la licenciatura en teología, hermanos. Que va a ver, ya estoy esperando esa que hablan. Paz, hermana Alice, Dios le bendiga. Ahora, Leda Paz, qué bueno que ya llegó, hermana, desde Costa Rica, perdón. Entonces, hermanos, miren, en esto de la Biblia, tiene que ser traducida en el contexto de los idiomas, de otras cosas más. Esto ya perdí el hilo, pero ya lo recuperé. Entonces, tenemos que reconocer la naturaleza de la traducción, ¿sí? Que se trata de aproximar, pero que no es a veces ni por mucho la original, ¿verdad? La original, pero trata de hacerlo más apegada. Les decía acerca, por ejemplo, de cuando el Señor Jesús va a ver a la suegra de Pedro. Bueno, va a ver a Pedro y a Andrés, que no habían ido a la sinagoga. Y cuando llega, hermano Rubén, pasa vos, Rubelosa, pasa vos, hermano. Cuando llega Jesús a la casa de Pedro y de Simón y ven a la suegra, le hablan de la suegra, que la suegra está acostada en cama. La palabra no es acostarse, la tradujeron como acostarse, pero no, la palabra es echarse. El Evangelio de Marcos es muy drástico en ese sentido. Y luego cuando dice la Biblia, y se levantó, utiliza un griego que es anastasis, y anastasis significa levantarse, sí, pero más bien de ahí viene la palabra resurrección. Entonces, si alguien se llama Anastasia, qué buen nombre. Pero Anastasia tiene que ver con resurrección. Entonces, prácticamente lo que está dando, dado a entender es que resucitó la mujer. Estaba ya prácticamente y resucitó. Muerta prácticamente y resucitó. Juan Carlos, hermano, qué gusto saludarte. Pasa a ti, mi hermano. Esta traducción está muy padre. ¿La de cuál, hermano? ¿La del oso o la de la Reina Valera? ¿La del oso? Sí, está muy bonita. Ahora, entonces tenemos que ver también algunas particularidades lingüísticas. Aquí, hermanos, tenemos que ver la sintaxis, tenemos que ver semántica, lo que llaman la pragmática, las estructuras gramaticales también. Eso es muy importante, hermanos. Ahorita vamos a hablar acerca de estructuras gramaticales y la verdad es que son cosas que nosotros se nos pasan y a veces traducimos la Biblia así nada más como así o leemos la Biblia así como así y no vemos realmente a veces los contextos literarios. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Si me tardo un poquito más, ustedes me perdonan. Si tienen que desconectarse o algo, sin ningún problema. Juan Carlos, la BTX. ¿Qué es BTX? Tradúceme, hermano, por favor, así que a mi lenguaje. No, ni pasa, manita. BTX es Biblia. Ay, no me acuerdo cuál es la BTX. Por favor, hermano, ahí escríbemelo. Entonces estamos en ello, estamos en las cuestiones lingüísticas y en el contexto cultural, histórico y cultural, hermanos. ¿Sí? Los matices culturales, los históricos y los literarios, cómo se escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió, por qué se escribió, todo eso que estamos hablando, ¿sí? Le van a Arabella, pasa voz, Esther Tigre, pasa voz. Bienvenidos, gracias mi hermanita, gracias. Bueno, ahí estamos entonces en este tenor, estamos en esta parte y en esta parte nosotros podemos entender que son cosas que tenemos que ver para poder traducir y esto tiene que ver mucho con los idiomas también. ¿Sí? Porque también se tiene que entender eso. La cuestión literaria es lo que a mí más me llamó la atención. La cuestión histórica hemos hablado mucho de ello. Hemos hablado del contexto histórico, cuándo se escribió, dónde se escribió, si estaba... Miren, hay que conocer incluso a veces hasta la geografía, hermanos.
¿sí? Porque miren, a ver, espero no hacernos revolvernos, ¿no? Pero por ejemplo, miren, Elías, el profeta, está peleando contra los profetas de Baal. Entonces se acuerdan en el Monte Carmelo donde él está haciendo un reto con ellos y les dice, vamos a ver cuál es Dios. Entonces aquellos dicen, preparan su altar y dice, el que haga descender fuego del cielo ese es Dios, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Y todos dijeron, no, le va, ya está. Parecían chilangos todos ahí. Entonces dice que estaban aquellos haciendo sus oraciones y sus gritos y todos se sasgaban y todo. Entonces, pues ahí estaban aquellos, y pues no, nada más no descendía. Y entonces Elías dice, vamos a hacer esto. Recuerden esto, hermanos. Cuando sucede esto, ya llevaban 3 años de sequía. 3 años de sequía. ¿Sí? Están en el monte y están peleando con Elías porque había sequía. Y casi le estaban echando la culpa de que él era el causante de que había sequía. Cuando están en el monte, entonces él le dice, vamos a ver quién. Y entonces él empieza y dice, ahora va la mía, ustedes ya no pudieron. Va ahora, yo voy a rezar a mi Dios, a ver si mi Dios es el bueno. Entonces manda a poner el altar, la leña, el animalito del sacrificio y le dice, rocíen agua encima de él y échale mucha. Dice que hicieron una zanja alrededor y la zanja se anegó, se llenó y escurría el agua. Biblia, sí es cierto, Biblia textual. Gracias, hermano. Esa es una versión de la Biblia en español que se caracteriza por ser una traducción literal y fiel al texto hebreo del Viejo Testamento. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Dios te bendiga. Ahora, cuando estaba echándole el agua, dice que él empezó a orar y que descendió fuego del cielo, ¡wow! Y consumió todo y hasta el agua la lamió, o sea, la secó prácticamente. Y entonces todos nos quedamos ahí, ¡qué milagroso! Dios es Dios. Pero, hermanos, les pregunto una cosa. Si había sequía por 3 años, ¿de dónde agarró el agua Elías? Entonces tenemos que conocer hasta el contexto geográfico. Si alguien sabe la respuesta, de una vez anótela. Le voy a dar tiempo para que lo anote. Mientras le digo acerca de otros detalles. Samuel, por ejemplo, mientras explico esto, a ver si sabe alguien de dónde extrajo el agua Elías. Ahora, vean el contexto geográfico también, del lugar donde estaban. Ahora, hermanos, Saúl, por ejemplo, había una cosa que dice en el pasaje, dice que Samuel 24:3, primera de Samuel 24:3, dice que Saúl se entró en una cueva para cubrirse los pies. Entonces uno dice, ¿para cubrirse los pies tenía frío o qué? ¿Qué significa? En el contexto histórico de aquel tiempo, dice, cubrirse los pies era ir a hacer sus necesidades. Recuerden que ellos usaban sus grandes togas, ¿sí? ¿De dónde extrajo el agua? Así. Entonces estaba él con su vestimenta larga, su túnica, y entonces él se agachaba y se levantaba. Ellos no usaban ropa interior. Entonces se sentaba para hacer sus necesidades. Obviamente la túnica le cubría los pies. ¿A dónde vas? Voy a cubrirme los pies. O sea, voy a ir a hacer del baño. Elías no. Los Baales no. No lo entiendo, Alice. Pero usted dígame, ¿de dónde trajeron el agua? A ver, dígame. Elías, ¿no? Los Baales, ¿no? No entendí la pregunta, pero explíqueme, hermana. Entonces, eso significa. Entonces, todas esas cosas tenemos que comprender, tenemos que comprender la cultura y el contexto en donde se desarrollan. Entonces, eso de cubrirse los pies se le llama eufemismo, es un eufemismo, una forma de decir, una forma indirecta de decir que fue a defecar, o sea, fue a hacer del baño, ¿sí? Se sentaba en esa posición y por eso solo se le veían los pies. Entonces, hermanos, tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que ver esto. Tenemos que superar la traducción superar la limitación de las traducciones, ¿sí? La extrajeron de los Baales. No, hermana. No. Vean ustedes, al final de la Biblia hay unos mapas. Busquen dónde está el Monte Carmelo. Y ahí van a ver de dónde trajeron el agua. Búsquenlo. Superar la limitación de las traducciones. Entonces, toda traducción, hermanos, que nosotros tengamos va a estar limitada. Va a estar limitada porque hay contextos que no podemos entender. Al consultar los idiomas originales, al consultar los idiomas originales se puede rescatar contenidos, sentidos o ideas que han quedado ahí reservadas, pero que no podemos entender porque no leemos todo así como debe ser en ese contexto.
lo leemos con nuestros ojos, con nuestros lentes y no con los lentes de ellos, no con su tiempo, no con sus formas, no con sus lugares, no con sus historias. Hermano, del arroyo de Ken al este del Jordán puede ser que sí, pero estaba más cerca del mar. En el arroyo no había agua, porque el arroyo estaba seco. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Y yo fíjate que sí había pensado en eso, pero realmente lo trajeron del mar, porque el arroyo estaba seco. El mar le quedaba ya. Vean ustedes el mapa y me van a decir, si lo ven en el mapa y están de acuerdo conmigo, solo póngale así, su like. Pero creo que sí. Voy a checar eso, Juan Carlos, del arroyo, pero creo que estaba seco. Ahora, si nosotros vemos entonces esto, podemos ver que existen también en las traducciones algunas que le llaman variantes. Y las variantes es de acuerdo a las regiones o a las épocas, ¿sí? Porque va a haber quien empieza de una manera o en otra. Imagínense, por ejemplo, hay diferentes países y no es lo mismo los cambios de época que han tenido y las nuevas generaciones y incluso las nuevas expresiones para comunicar ideas pasadas o tener ideas nuevas que requieren un lenguaje distinto. No vamos lejos, hermanos. Si en 70 años los judíos se olvidaron de su Dios allá en Babilonia, imagínense con 3000 años. Ahora, el arroyo cuando voy a checar ese dato que ya me inquietaste, Juan Carlos. Ahora, hay que captar la riqueza literaria de las expresiones, hermanos, porque miren, hay que apreciar la estructura literaria, el juego de palabras que se utilizan, las figuras retóricas, por ejemplo, la tesis y la antitesis, ¿sí? El bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de escarnecedores. Sí, y a veces antítesis, esa sería una forma, ¿no?, retórica de decir, bienaventurado el que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es la misma idea, de diferente manera. Y antítesis, decir una cosa y decir lo contrario, ¿sí? Otra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo mismo, pero ahí están, son formas de decirlo. Todas esas cosas tenemos que hacerlo. Y tenemos que conectar con la comunidad de fe de aquel tiempo, lo que creían, lo que pensaban, lo que sentían, lo que hacían, lo que vivían. Toda esa comunidad de fe tenía sus creencias y sus particularidades y sus prácticas incluso, ¿sí? Por ejemplo, para ellos no lo veían tan mal tener diosesitos de esos que llaman tefilim. Hoy nosotros decimos, no, la idolatría, etcétera, pero ellos era normal. Entonces Dios obviamente les fue quitando todo eso con el paso del tiempo, sí, hermanos, pero en aquel tiempo todos ellos tenían así cositas que fueron desarrollándose, incluso después de muchos años. Incluso el mismísimo Abraham tuvo que dejar de ser idólatra y pasó a ser monólatra, o sea, seguía adorando un ídolo, pero era uno solo. Y después pasó a ser ya adorador del verdadero Dios, ya sin ídolos y sin nada. Ese es un proceso, todos pasamos un proceso, entonces tenemos que captar eso. Miren, acerca de todas estas cosas que son excelentes, nos tienen que, miren, cosas como las que voy a explicar ahorita van a tener que fortalecer nuestra verdadera doctrina, o sea, lo que es el fundamento doctrinal de nuestra fe, la verdad doctrinal, vamos a decirlo así, como dice la escuela sabática, ¿sí? Y son textos que tenemos que entender, porque hay textos que fueron incluso agregados, hermanos, por ejemplo, primera de Juan 5:7, donde dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la gente dice, ya ves, Trinidad, ahí está la Trinidad, y la defienden a capa y espada con un solo texto, cuando deberían defenderlo con toda la Escritura, no con un solo texto, ¿sí? Porque todo texto sin contexto es un... Exactamente, hermanos. Juan Santos Ciscano, pasa voz, hermano, bendiciones desde Honduras hasta Honduras, pasa voz. Hermanos, entonces vean ustedes cómo se va desarrollando con el paso del tiempo, cambiando todo esto. Ahora, fíjense bien, en la cuestión literaria, si ustedes conocen en la palabra de Dios, capítulo 36, 37 y 38 del Génesis, narran lo siguiente. En el capítulo 36 estamos viendo cómo Josué es el consentido José es el consentido. Le puse Josué y no es Josué, es José, hermanos. Perdón aquí. José es el consentido, en Génesis 36 es el consentido de Jacob. Incluso Jacob, recuerdan que le da una túnica de colores bien hermosa y los hermanos le tienen envidia, le tienen coraje. Cosa que hoy no sucede con los hermanos, ¿verdad? Gracias, hermana Claudia, así es. Entonces, estos hermanos de José
Cuando lo ven venir, cuando su padre le manda, ve a ver a tus hermanos y llévale esta comidita a ellos, entonces ahí va y lo ve feliz, tarán, tan, tan, y a aquellos les da coraje y dicen, ay, este es el consentido de papá, vamos a matarlo, decían los hermanos. Rubén dice, no, no, no hay que matarlo, tranquilos. Y entonces lo que hace es evitar que lo maten, pero los hermanos lo prenden. Y entonces Judá dice, no vamos a matarlo, vamos a echarlo en esta fosa y luego vemos qué hacemos. Judá tratando de salvar a José, y lo echan en una fosa y luego pasan los ismaelitas y los hermanos venden a José y se lo llevan esclavo. Judá dice, ¿qué hacemos ahora? Fíjese la historia, Judá dice, ya sé, tomaron la ropa de colores, mataron a un animal y le echaron sangre. Y se le llevaron a su padre y le engañaron, le dijeron, mira, tu hijo ha muerto, fue destrozado por las fieras. Y entonces se muere, ¿sí? Ahora, hermanos, si nosotros vemos eso, perdón, hermanos, que me estaban llamando por teléfono. Si nosotros vemos esa situación, entonces nosotros vemos que ellos están, ¿qué será? Engañando al papá para hacerle creer que José ha muerto. Bueno, ok, el papá dice, ay, no, entonces se pone de luto. Y dice, no voy a poder vivir sin mi hijo. Ahí está, hasta ahí, ¿sí? El papá está de luto y se siente muy mal. Capítulo 37 entra la vida de Judá. Si ustedes se acuerdan, en ese pasaje se narra que Judá tiene 2 hijos, y Onán. Se casa con Tamar y Tamar y En no tienen hijos. Una vez que ellos no tienen hijos, ¿sí? No tienen hijos, entonces lo que sucede es que muere y entonces se lo pasan a Onán, que es el siguiente hijo. Onán, hermanos, ¿sí? Cuando va a tener relaciones con esa mujer, dice que cuando él así se dice, hermanos, perdónenme, hermanos, va a eyacular, entonces él vierte en tierra para no tener descendencia, porque él sabía que iba a perder su descendencia y la esposa iba a quedar ahí con la descendencia de su hermano y él no quería eso. Entonces, por esta maldad dice que Dios lo castigó y lo hace morir. Ella se queda sola. La historia dice que ella se lo mandó a su casa, le dice, vete a mi casa hasta que tenga a mi hijo más chico, Selah, hasta que crezca y te lo pueda dar como marido. Aquella se fue. Pasaron los años, vio que Selah ya había crecido, no estaba bien, y entonces déjame ponerle aquí a mi teléfono el silencio, hermanos, porque me están diciendo, me están así marcando y se interrumpe. Perdón, hermanos. Entonces, Tamar se queda en su casa, ve que Selah ya creció, no le dan, y entonces aquí dice, ¿qué pasó? ¿Sí? De ser un personaje, una mujer pasiva que tiene que esperar a que le den un hijo, y luego que le den al otro, y luego que le den al otro, y que después le digan, vete a tu casa porque no hay, se queda esperando. Es una mujer pasiva, se vuelve una mujer activa, y entonces ella dice, no, a mí me tienen que dar algo. Y entonces lo que hace, ustedes conocen la historia, se disfraza de mujer ramera, y va y se para la puerta. Cuando Judá viene, trasquila las ovejas, está con sus amigos, echa sus alblipuces, y entonces dice, se va y se mete con una ramera. Y dice así, Judá, ¿cómo? Dios santísimo. No, hermano, no se espante, así se vivía en aquel tiempo. Entonces Judá se mete con la ramera, que es Tamar, pero él no lo sabe. Entonces cuando le dice, vamos a tener relaciones, entonces él le dice, hermano, le dice, pero ¿qué me vas a dar? Dice, mira, ahorita no traigo, te voy a pagar, pero te voy a pagar un corderito, ¿te parece? Está bien, dice, pero mientras que me das, entonces le da su bastón y le da su bordón, su sello. Te doy esto como garantía de que te voy a mandar el pago. Cuando yo te lo dé el pago, me lo regresas. Sí, vale. Tuvieron su relación, ella quedó embarazada, cada quien para su casa, y a los meses, a este hombre se le olvida, manda a un criado, le dice, ve a llevarle este cordero o este cabrito a la mujer aquella y que me regrese mis cosas. Llegó y preguntó, no había ninguna ramera de ese camino, de ese lugar, y dijeron, no tenemos a nadie. Y entonces, estoy contando toda la historia porque van a ver ahorita lo interesante. Entonces, después de que se va, su bácula, exactamente, su báculo como trato. Gracias, Marisa Gómez, gracias. Entonces se va esta mujer, se va el siervo, regresa, le dice, no la encontré, dice, y él dice, bueno, pues yo le quise pagar, ahí maten al animal y cómanselo. Casi, de ahí lo dejo ya como pago. Y total, ahí quedó el asunto. A los meses, ¿sí? Le avisan a Judá que Tamar está embarazada.
¿Cómo? Aquel hasta sin cabellos como yo se quedó. Pues jaló los pelos. Así, ¿cómo que está embarazada? Traedla aquí y apedreadla, matadla, porque es deshonrado. Fíjense nada más el suegro no le da los hijos, pero así ahora sí que está embarazada. Pero resulta ser que cuando la llevan ella dice, sí estoy embarazada, pero del dueño de estas cosas es el padre. Y cuando Jacob ve que es su báculo y su sello, ¡wow! Se le pone la cara blanca, yo me imagino, ¿no? Y entonces dice, ha sido más justa que tú que yo. Así que no, ni modo. Y entonces el hijo de Tamar es el heredero a los bienes de Judá. ¿Cómo ve? Ahora, en el contexto literario pareciera ser que no tiene nada que ver la historia de José, que no es vendido a los ismaelitas y llevado esclavo, y la historia de Judá. Cualquiera diría, pues no hay conexión, no hay nada. Pero en el contexto literario, hermanos, cuando leemos tiene mucho que ver. Porque miren, cuando se escribe la Biblia, se trata de enseñar algo. Y entonces el Espíritu de Dios influye sobre los que escribieron, de tal manera, inspira a los que escribieron, que de tal manera ellos escriben y se traza una línea, pero preciosa y hermosa. Y entonces empezamos a ver, ¿sí? Se reconoce que se hizo un acto de injusticia hacia su nuera, así es. Él lo reconoce y por lo tanto él tiene que afrontar las consecuencias. Judá. Ahora, este contexto, hermanos, fíjese bien. Judá, que aparece apenas en el anterior capítulo, es de alguna manera el que trata de defender que no maten a su hermano José, pero es el que engaña a su padre diciéndole que ha muerto. ¿Sí? ¿Con qué manchó la ropa de Judá? Con un cordero, con un chivito o un cabrito, con un animal. ¿Sí? Y cuando le va a pagar a esta mujer, ¿con qué le paga? Con un cabrito o un animal, un becerro, un chivito, un cabrito, etcétera. ¿Sí? ¿Qué va involucrado ahí en medio? Porque lo matan para de alguna manera pagar, que es la sangre. Vean ustedes la conexión. Ahora, Judá lleva a su padre y su padre está desconsolado porque su hijo muere. Fíjense bien, cuando Judá se muere se muere Onán, hermano, él ni sufre ni se acongoja. Después veremos cuando te dé al otro hijo. No hay ese sentimiento de dolor. Nos acabamos de vivir hace poco un pariente nuestro muy cercano, muy cercano, se perdió a un hijo. Y hermanos, fue un dolor terrible. Familia todavía está más bien todavía dolida por eso, todavía lo traen en sus... Pero a pareciera que no le importó. Entonces vea cómo hay ese contraste. ¿Sí? Judá está tratando de evitar que maten a José, pero no le importa matar a la nuera, en este caso a Tamar. Bien, entonces, ¿hay conexión o no hay conexión? ¿Hasta cuándo nos damos cuenta? Hasta que leemos el pasaje y nos vamos atando cabos. Entonces, más que historias desconectadas, hermanos, es un librazazo. Es una historia, hermanos, que se tiene que conectar, que se tiene que entender en ese contexto literario. Allí están ellos, ahí, ¿sí? Ahora, fíjese bien, hermanos, Judá, cuando se va, le da parte de sus prendas a esta mujer para que de alguna manera conste que le va a pagar por tener una relación ilícita, porque se metió con una ramera. Pero bueno, al final de cuentas, es su contexto, no el nuestro. Yo me parece así, pero es su contexto. En su contexto se mete con una mujer ramera. Ahora escuche bien. Cuando José, capítulo 38, José es llevado de un lugar a otro de esclavos, se vende a Potifar, está con Potifar, la casa prospera, Potifar le dice, tienes todo en tus manos, menos mi esposa y yo estamos. Pero ¿qué creen? Que la esposa se quiere meter con él, con José. Escuche bien esto. Tamar se quiso meter con Judá, y Judá, ¿qué hizo? No, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Porque la verdad, Tamar buscó a Judá para meterse con él porque no le había dado a su hijo, a Selá.
Y en este caso la mujer de Potifar se quiso meter con José. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo José? Entonces aquí vemos el carácter de las personas. Nada que ver el de José con el de Judá, ¿verdad? Vean ustedes cómo se conectan las historias. Es un asunto literario, hermanos. Es un asunto literario. Ahora, hermanos, después de que él no se quiere meter, dice que en una de esas que tanto le estuvo insistiendo, ¿qué pasó? Dice la escritura que le quitó o sea, le tuvo que dejar, arrancar la ropa y prácticamente José se la dejó y huyó. ¿Sí? Judá la entregó. Vean, hermanos, esto es precioso, hermano. Bueno, me encontré con eso y me embelecé, me puse a leer y leer y leer y leer y encontré esas cosas tan maravillosas. ¿Cómo se conectan los textos, hermano? El dolor del padre es pagado, es llevado al extremo contrario cuando regresa y ve a su hijo José otra vez ahí en Egipto. Ahora vean la condición que hace aquel Judá. ¿Cómo quiere pagar? Engaña a su padre y quiere matar a su nuera. ¿Cómo hace José? Perdona a sus hermanos, lo recibe y lo salva. Hermanos, es conexión pura. ¿Quién lo pudo haber hecho eso? Nadie, hermanos. Solamente Dios inspirando a los hombres a través de su Espíritu Santo para escribir cosas como esas. Es tremendo, hermanos, pero es precioso. Ahora, si nosotros comprendemos que el contexto literario, contexto histórico, contexto hasta geográfico, social, cultural, influye en los que escribieron en ese momento, tenemos nosotros que adentrarnos en él para poder entender su contexto, hermanos. Para poder entender su contexto. Un último detalle que te recuerdo es el báculo, ese bastón que tienen y su sello, hermanos. El báculo es la autoridad y el sello es con el que hacía negocios, hermano. Entonces, fíjense bien, yo podría decir en mi contexto diría que cuando él entregó el báculo, la autoridad y el sello, el hermano, Judá está entregando la autoridad, hermanos. Y su poder, todo. Cuando nosotros nos metemos y podemos sacar, y ahí voy hasta termino esta predicando, cuando nosotros entregamos a las cosas malas nuestras vidas, incluso aportamos para eso, hermanos, estamos entregando nuestra autoridad, estamos entregando nuestro poder. Hermanos, esa es la historia, capítulo 36, 37, 38 de Génesis. Léanlo, hermano. ¿Cuántas veces hemos leído esas historias y no habíamos comprendido lo precioso que es la literatura, hermanos? Es algo de veras hermoso. Hermoso, hermanos. Evangelio de Lucas. Ahí le va otro ejemplo. Dice que está un hombre en casa dormido y llega un amigo y toca de noche y le está insistiendo, amigo, sal de medianoche. Dice, dices que me llegaron unos visitantes y necesito que me des pan para mis amigos, porque no tengo nada que poner delante de mis amigos. Y aquel se enoja y dice, Jesús le dice, ¿a poco creen que ese hombre va a levantarse y decir, ay, no me estés molestando, ya es mi noche, mis hijos están en cama? ¿Qué va a hacer? Con tal de que no esté aquel persistiendo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice que le va a dar todo lo que necesite, no solo el pan, todo lo que necesite se lo va a dar, con tal de que no me moleste. Y entonces nosotros decimos, cuando usamos este texto, ¿para qué lo usamos? No, para que insistamos en la oración, seamos persistentes, porque el Señor tiene... Y empezamos a decir, pero hermanos, no, miren, en aquel tiempo el contexto social y cultural indicaba que había dos cosas que ellos tenían que vivir, la vergüenza y el honor y la vergüenza. ¿Sí? El honor, porque cuando tú tienes un honor lo tienes que defender, y la vergüenza es porque tienes que evitarla. Miren, aquí el asunto en Lucas no es tanto el asunto miren, no es tanto el asunto del que está insistiendo, sino es más bien del que está adentro. ¿Sí? Era imposible, porque el contexto histórico de aquel tiempo dice que cuando alguien requiere de algo, que es su pariente, tiene que dárselo. Y como está dada su palabra, es su honor, no pueden fallar, no pueden caer en la vergüenza. Imagínense si después le dice, no te voy a dar nada. Que aquel vaya y diga, oye, dame, ¿por qué es que no me quiso dar nada a fulanito? La vergüenza que les caería. Entonces, ¿qué cuidan? El honor. Pero son conceptos que se manejaban allá, hermanos. ¿Se ven? Entonces, el asunto no se trata de persistir en la oración, sino se trata de lo que Dios puede dar por nosotros. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces veo cómo el Señor está
dando. Ay, hermanos, por eso no cabe la escuela sabática. Por eso no la cabe. O sea, sí la leí y todo, ¿sí? Pero hermanos, es tan importante eso, es la riqueza que tienen estos pasajes. Son tan bellos, hermanos, son tan preciosos que no puede uno, no debería uno dejar de leerlos. ¿Sí? Ahora, ante todo este atisbo, asombro de cosas que nos dejan perplejos porque no lo habíamos tal vez entendido, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la aplicación dice que tenemos que hacer una cosa, hermanos. Uno sería tomar cursos de hebreo y de griego. Lo que no recomendamos según la escuela sabática es raíces hebreas, porque luego se van hacia medio, se desvían el asunto. Hay otro, cursos de lingüística y análisis literario. Ya me comprometí a tomar algo, tomar de eso. ¿Sí? Y además formaron una biblioteca física y digital en su congregación, con recursos como versiones de la Biblia en hebreo, en griego, versiones interlineales, diccionarios del léxico hebreo y griego. Por cierto, Juan Carlos, a ver si lo tienes en digital, pásame esa Biblia, la BTX, por favor. Concordancias en griego, en hebreo, diccionarios teológicos, ¿sí? En la página de recursos del Departamento Nacional de Misión pueden obtener una lista con bibliografía recomendada y sitios web de interés. Hermanos, si a usted quiere también, yo le comparto, yo tengo cerca de 1700 libros de teología, diccionarios, comentarios, libros de autores, pues un montón, montones. Y con muchísimo gusto puedo pasarles el link y se conecta a mi Drive y ahí ustedes pueden ver todo eso. Hermanos, es interesante, es precioso, me encanta, me fascina, pero la Biblia en tres idiomas, hermanos, quiere decir que tenemos que meternos a su contexto, a sus idiomas, conocer el hebreo, el griego y el arameo. Recuerden que les hablé del griego la vez pasada y que no es posible que podamos entender una sola palabra que nosotros tenemos cuando ellos tienen 4 para la misma. En hebreo, que es la palabra amor, en español, y ellos tienen 4. Eros, filias, estorge y ágape, para decir amor. Fíjese. Tendríamos que entender estas 4 palabras para saber de qué están hablando, de qué tipo, qué calidad y qué forma de amor. Hermanos, pues esas cosas como esas tenemos que ponernos a hacer. Yo les ruego, hermanos, que nos compenetremos en esto. Y bueno, pues hay hermanos que por ahí luego me escriben y me dicen que está totalmente fuera de contexto todo lo que digo, que nada que ver. Pero hermanos, pues eso, lejos de ofenderme, me compromete a mí a estudiar más. ¿Para qué? Para no fallarles, hermanos, a ustedes. Y si el hermano pues sigue pensando lo mismo, pues está en todo su derecho de poder cambiarle de canal y poder ir a ver a otras personas que tal vez sí llenen sus expectativas. Lo que yo tengo entendido, hermanos, lo comparto con ustedes y, hermanos, lo hago con el corazón y me comprometo siempre a estar estudiando la palabra para poder compartir con ustedes cosas como estas que me parecieron a mí muy interesantes. Hermanos, no terminé la escuela de estudiar mucho, pero sí me fascinó esto. Por lo tanto, el estudio de los idiomas originales de la Biblia, hebreo, arameo y griego, es elemental para una comprensión más rica, profunda y precisa de las escrituras. Este recurso nos permite captar matices culturales, lingüísticos e históricos que enriquecen la interpretación y aplicación del texto bíblico. Gracias a Dios, existen hoy diversas herramientas y recursos que facilitan el acceso a estos idiomas, permitiendo a pastores, maestros, escritores y creyentes profundizar en el mensaje original de la palabra de Dios para trazar bien la palabra de verdad y caminar en una mayor certeza de fe. Si hoy un pastor, un hermano, compañero nuestro, pastor, no está estudiando la palabra, hermano, ¿sí? No está estudiando la palabra y está profundizando en ella, entonces nos tendríamos que preguntar de qué fuente estamos bebiendo los creyentes, los de la comunidad de fe donde se reúne. Porque si el hermano está sin estudiar, pues este es un estanque con agua ya que no sirve. Hay que dejar que fluya el Espíritu Santo, que nos anime y que salgamos adelante. Hermano, muchas, pero muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.